manejamos elementos tan comunes y ya conocidos como emisor, mensaje, receptor. Tenemos acá un contexto y por acá podemos manejar unas barreras. En los últimos tiempos se le ha agregado acá un aspecto bien importante que es la retroalimentación y que solo se maneja cuando la comunicación es personal. En este momento yo no puedo tener una retroalimentación con ustedes, ¿sí? Entonces fíjense, el emisor, quien emite el mensaje es lo que queremos decir y que es el que tiene que atender a un lenguaje en particular, de acuerdo a quien yo me esté dirigiendo, de acuerdo al tema que estemos conversando. Tenemos el receptor, que es la persona que recibe la información. El mensaje se maneja en un contexto y que puede presentar algunas barreras. El contexto es el sitio donde yo estoy hablando, de acuerdo a si hay mucho ruido o no, qué tan amplio sea, el tono de voz que yo tenga que utilizar de acuerdo a la audiencia y al sitio en el que me estoy desempeñando. Las barreras son todas aquellas distorsiones o obstáculos que pudieran impedir que el mensaje llegue de la manera correcta, el sonido de la lluvia, el ruido en la calle, si hay personas allí hablando o conversando. Y como les decía, colocamos acá la retroalimentación, que solamente se da en aquellos casos que la comunicación es directa y personal. Nosotros no podemos tener una retroalimentación ahora acá, pero cuando conversamos con alguien cara a cara, por supuesto que la retroalimentación se va a dar y debe darse en función de que en primera instancia el emisor se cerciore de que la información llegó de la manera correcta. Y para el receptor es importante la retroalimentación porque le permite aclarar dudas, concretar algunas cosas que hayan podido quedar un poco en el aire o en el limbo. ¿Qué hacemos entonces con la comunicación? Nosotros también tenemos un aspecto importante y que es columna vertebral en nuestra propuesta de marketing personal, que es la comunicación tenemos comunicación asertiva, tenemos entonces la comunicación asertiva y tenemos la comunicación persuasiva. ¿Qué hacemos con la comunicación asertiva? Es aquella comunicación que se realiza de la manera correcta y que es oportuna, donde se transmite el mensaje que se debe transmitir de la manera que se debe transmitir y manejando el contexto que debe transmitirse, utilizando también el canal adecuado, de acuerdo al emisor o a la audiencia que esté recibiendo nuestro mensaje. Manejamos de igualmente, muy importante, lo que es la comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva es todo aquel mensaje que pretende que los demás acepten o apoyen nuestro parecer y nuestras ideas. Aquí existen algunos tabús respecto a la comunicación persuasiva que vamos a aprovechar de comentar. Algunas personas asocian la comunicación persuasiva con manipulación y no tiene que ser así. Cuando nosotros nos comunicamos para persuadir, que es lo que generalmente hacemos a diario y de forma constante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos siempre pretendemos que los demás escuchen nuestras propuestas, escuchen nuestras ideas. Amén de decir cuando una idea nuestra es tomada en cuenta, cuando un proyecto nuestro se aplica o cuando una propuesta nuestra se ejecuta. Entonces, en todo momento nosotros tratamos de persuadir a través de la comunicación, lograr que otras personas en primera instancia nos escuchen, nos apoyen o se sumen a lo que nosotros estamos diciendo. La gente confunde comunicación persuasiva con manipulación porque consideran que persuadir es manipular. Manipular es cuando nosotros tratamos de persuadir de manera deshonesta, con mentiras, para lograr un fin determinado. Obviamente, ya los modos que cada quien utilice son los que nos van a hablar de comunicación persuasiva o de manipulación, pero no es lo mismo. De hecho, la comunicación persuasiva en el área de venta es obligatoria.
Un gerente debe ser persuasivo al comunicarse para tratar de que los empleados realicen sus tareas de forma correcta y sin necesidad de que les estén repitiendo a cada momento cuáles son sus obligaciones, sin necesidad de que exista coerción, sin necesidad de que exista una manera de forzar las cosas hasta que el trabajador o el colaborador realiza la actividad que le compete. Si el gerente utiliza una comunicación persuasiva exitosa, simplemente las cosas se van dando de manera fluida, mientras que si manipulamos ya es otra cosa. Manejemos ahora lo que son las características de la comunicación persuasiva, casi que obligatoria para nosotros podernos manejar dentro de una estructura de marketing personal. ¿Por qué? Porque la idea es persuadir a las otras personas de que nosotros somos el profesional idóneo, ideal, para brindarle acceso a un bien o servicio. Una de las características de la comunicación persuasiva es que debe dar confianza. Debemos generar confianza para con la persona que nos está escuchando o que está leyendo nuestro anuncio o que está leyendo nuestra promoción. Las palabras, nuestra manera de conducirnos debe dar confianza para que la otra persona sienta que nosotros podemos brindarle el bien o servicio que está buscando. Otra característica es poseer el mayor conocimiento posible de lo que estamos argumentando. Si nosotros estamos ofertando una práctica de, manipulación de alimentos, debemos saber conducirnos en el área de manipulación de alimentos. Debemos manejar el discurso apropiado para darle seguridad y certeza a la gente de que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Podemos manejar también, o debemos manejar también, la escucha activa. Esa escucha activa implica saber escuchar más que oír. Recordemos que a veces lo que hacemos es oír, no escuchamos. Cuando nosotros escuchamos, nosotros tratamos de entender. Entonces, la escucha es sumamente importante en una propuesta de marketing personal, porque escuchar nos va a permitir estar consciente de las necesidades de un determinado segmento de mercado, de un determinado público. Y si nosotros conocemos las necesidades de ese determinado sector, podemos ofrecerle la solución a esa necesidad de la manera correcta, lo que nos garantizaría que vamos a ser nosotros las personas escogidas para tal fin. Hablemos también de ser empáticos. ¿Qué significa ser empáticos? Ponernos en la situación de la otra persona, ponernos en sus zapatos, como decimos coloquialmente. Eso nos va a permitir también medir el grado de necesidad y la necesidad como tal que está mostrando la otra persona. ¿Qué requiere? ¿En cuánto tiempo lo requiere? Y debemos ser muy cuidadosos, porque a veces cuando se maneja, sobre todo en atención al público, no se escucha bien lo que la persona quiere y nos anticipamos a darle al cliente lo que nosotros creemos que quiere. Y cuando nosotros somos empáticos, debemos entender la necesidad que tiene la persona, incluso a nivel de la cantidad de dinero que quiere o que puede gastar. Es diferente a alguien que tenga, dos personas que tengan la misma necesidad por un mismo bien o servicio, pero cuando yo soy empática me doy cuenta de cuánto puede gastar uno o cuánto puede gastar el otro. A veces más que querer es lo que pueden gastar, con qué presupuesto cuentan. Y debemos cuidar los canales regulares para que esa comunicación persuasiva se pueda dar de la manera correcta, no se malinterprete, como les decía anteriormente, como una especie de manipulación o que estamos forzando u obligando a la persona a aceptar lo que nosotros les estamos proponiendo. No se trata de imponer, se trata de sumar adeptos a lo que nosotros queremos, a nuestras ideas o a nuestras propuestas. Sigamos ahora con algunas técnicas de comunicación persuasiva que incluso fueron establecidas por Aristóteles hace muchísimos años. Estamos hablando de logos, que tiene que ver con los argumentos, etos, que tiene que ver con la credibilidad, y estamos hablando también de patos, que tiene que ver
con las emociones. Cuando hablamos de argumentos, nos referimos a toda aquella, a todos aquellos soportes que nosotros podemos ofrecer cuando queremos persuadir a alguien, a todo aquello que nosotros manejamos de manera verificable y de manera creíble, que le va a dar un piso sólido a lo que nosotros estamos argumentando. Nosotros tenemos que solicitar que crean en nosotros, que nos escuchen y que se sumen a nuestras voces y a lo que nosotros estamos planteando, pero bajo argumentos sólidos, verificables y creíbles. Cuando hablamos de ethos, nos estamos refiriendo específicamente a esa credibilidad de la que les estoy comentando. Estos argumentos deben ser creíbles totalmente, por lo tanto deben ser verificables. Por lo tanto, la gente debe poder ver en otra parte, en otro sitio, escuchar lo que nosotros estamos diciendo y decir, era cierto lo que tal persona decía. Y cuando hablamos de las emociones, es darle la carga emocional necesaria, la que necesitemos para lograr que la persona se sume o se ponga de nuestro lado. No son estrategias independientes, son complementarias, es decir, alguien que maneje bien la oratoria, alguien que quiera ser un líder persuasivo, debe manejar las tres en una misma exposición, en un mismo speech. Debe tener argumentos que convenzan. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de lo que está hablando, sabe de qué está hablando y por lo tanto transmite confianza. Debe generar esa credibilidad suficiente para que la gente lo entienda y lo siga, porque está aplicando un grado de emocionalidad correcto. Pongamos, por ejemplo, si se está hablando del cambio climático en una conferencia respecto a un proyecto que se está realizando, se establecen argumentos válidos, confiables, con proyecciones de cómo está afectando la intromisión del ser humano en el medio ambiente para todo lo que tiene que ver con lo desastroso que está haciendo el cambio climático, porque son consecuencias de la mala administración ambiental que ha hecho el ser humano. Esto nos va a dar credibilidad porque debe asumir, se han hecho estudios en función de, se establecen estas estadísticas en el último año, en los últimos 6 meses se están realizando estas y estas acciones en un determinado país para contrarrestar los niveles de contaminación, etc. ¿Y cómo aplicaríamos allí las emociones? Con frases como ¿qué mundo pretende usted dejarle a sus hijos? Porque la persona inmediatamente va a ser movida a nivel emocional. Son mis hijos, mis nietos, ¿qué mundo le voy a dejar? Y si eso lo graficamos un poco con algunas imágenes que tienen que ver con el derretimiento de los polos, con la tala de árboles en muchas de las selvas a nivel mundial. Entonces estamos creando todo un ambiente que nos va a permitir persuadir a la persona de lo que nosotros estamos hablando. Hablemos ahora seguidamente de lo que tiene que ver con imagen personal, elemento esencial en nuestra propuesta de marketing personal. Cuando nosotros hablamos de imagen personal, debemos iniciar haciendo referencia de una expresión bastante común y que ya es casi un cliché en este sentido, que es la primera imagen es la que cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, pero de forma inmediata nos etiquetan de acuerdo a esa primera imagen. ¿Qué tiene que ver la imagen personal con el marketing personal? Que de acuerdo a la imagen que nosotros proyectemos, esa propuesta de marketing personal nos va a quedar más fácil o se nos va a hacer más difícil. Muchas veces es bastante complicado, por no decir imposible, cambiar esa primera impresión. Nosotros mismos lo hacemos, ¿verdad que sí? Dígame usted si muchas veces nosotros no llegamos a un sitio y pasamos una especie de escáner. A tal persona esto, tal persona el otro, tal persona aquello, simplemente por la imagen que tenemos en ese momento, en fracción de segundo, y ya nosotros estigmatizamos a alguien de una forma u otra. Inclusive muchas veces decimos, pero es que las apariencias engañan, porque una persona que vimos bastante descuidada en el vestir, en su aspecto particular, muy ensimismado, muy callado, resulta que cuando nosotros lo escuchamos hablar nos dejó con la boca abierta, no solo
por el manejo del discurso que tiene, sino porque demuestra unos conocimientos y unos talentos increíbles. Pero nosotros debemos cuidar muchísimo nuestra imagen personal respecto a lo que tiene que ver con estrategias de marketing personal. Incluso la imagen personal tiene relación estricta con lo que es la imagen corporativa. Esto es más o menos la misma situación que presentábamos con la analogía que hacíamos al inicio entre marketing personal y marketing empresarial. La imagen personal de alguna manera va a apalancar o de alguna manera a desprestigiar la imagen corporativa. La imagen personal es lo que nosotros proyectamos, es aquello que nos va a permitir vendernos de buena o mala manera. La imagen personal habla de nuestra reputación, sobre todo en un ambiente en el que ahora todo el mundo carga un celular, que tiene cámara, que tiene filmadora, y que muchas veces todo lo que hemos construido para consolidar una buena imagen se nos cae por un comportamiento inapropiado que duró simplemente unos segundos, pero alguien lo grabó, alguien lo tiene allí en una foto, lo precisó en una foto y lo sube a las redes sociales. Entonces, ahora más que nunca, con todos esos dispositivos y que estamos expuestos en todo momento al escarnio público, al juicio público a través de las redes sociales, nosotros tenemos que cuidar la imagen personal. Y nuestra imagen personal va a ser apoyo o no, amigo o enemigo de la imagen corporativa. Por eso muchas empresas utilizan el uniforme con su logo respectivo para, digamos, establecer una imagen corporativa adecuada, para que haya una especie de identificación mayor del empleado con la empresa, y esa buena imagen se va a notar cuando lleguen los clientes, sean internos o externos, porque van a ver, eso habla no solo de organización, de planeación, sino que habla también de empoderamiento. Por supuesto, todo lo que es imagen corporativa también va de la mano con lo que es la atención al cliente, la formación y la capacitación de los trabajadores, porque eso va a hacer notar qué tanto conocen los empleados a su empresa, qué tanto la quieren, cómo la presentan, se enorgullecen o no cuando tienen que dar un recorrido, si es un museo, una casa de arte, en fin. Cuando hablamos de imagen corporativa, nosotros estamos hablando de proyectar una imagen personal consona con la imagen que nosotros tenemos en la empresa, y que la empresa obviamente tiene que hacer un seguimiento riguroso, no solo si estás utilizando un uniforme, sino cómo lo llevas, porque igualmente tenemos los casos, y eso lo sabe usted como yo, que hay personas que, aunque anden uniformadas, igualmente no se representan ni a sí mismos ni a la empresa. Entonces, elemento fundamental en la imagen personal, que nosotros proyectemos aseo personal, seguridad, automotivación, que tengamos buenas relaciones interpersonales, que estén sopesadas, por supuesto, con una buena comunicación.